Es un agrado, mis hermanos, saludarnos hoy a todos los hermanos que están hoy conectados a nuestro canal de YouTube. Agradecemos que estén conectados. Un saludo para todos nuestros hermanos que están hoy conectados a través de este canal de YouTube de nuestra Iglesia Remanente Metodista Pentecostal. Vamos a dar inicio a este servicio y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando al Señor. Amantísimo Señor, agradecemos tu bondad, tu misericordia que tienes con nosotros. Nos has dado vida, nos has dado salud y te pedimos, Señor, que hoy nos mantenga en comunión para que este servicio se maneje bajo tu voluntad, de principio a fin. Te pedimos, Señor, que la palabra que se hable, que se diga a través de este vasito, dele gracias, Señor, y además que ese mensaje llegue a cada uno de nuestros corazones. Podamos ponerlo en práctica y seamos, Señor, hijos obedientes a tu mensaje. Oramos, Señor, y pedimos esta oración y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, mi Señor. El mensaje de su santa palabra está en el libro de San Lucas, capítulo 17, de los versículos 11 al 19 inclusive. San Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19 inclusive. Le voy a dar lectura a su santa palabra y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva por título 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es su santa palabra, que el Señor añada bendición a esta lectura. Amén. Mis hermanos, tenemos un mensaje bastante precioso y bonito de un gran milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. De muchos milagros, este es un milagro que se reconoce hasta el día de hoy, donde no fue un leproso solamente sanado, sino que fueron 10 leprosos sanados. El mensaje, si pudiéramos ponerle un título, lleva por título: ¿y los que han sido sanados, dónde están? ¿Y los que han sido sanados, dónde están? El Señor a usted y a mí quizás lo ha sanado de muchas enfermedades, de muchas dolencias, de muchos malestares. Sin embargo, hoy estamos acá escuchando palabra de Dios. El Señor tiene un mensaje bastante importante donde agradece al Hijo que es agradecido. Amén. Por eso que, para poner en contexto este mensaje, la lepra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se caracteriza, mis hermanos, por la aparición de manchas blancas en la piel, la cual provocan lesiones y heridas en la piel. Además, esto afecta al sistema nervioso gravemente y genera un olor totalmente desagradable y de mucha descomposición. En la época en que se señala esta historia, se describe, ¿cierto?, este gran pasaje bíblico donde se manifiesta uno de los grandes milagros que Jesucristo realiza en este mundo. ¿Cuál es ese milagro? Sana a 10 leprosos. No existía, mis hermanos, en ese tiempo el tratamiento ni la medicina que pudiera curar esa enfermedad tan grave. Cuando alguien se contagiaba por esta enfermedad, era precisamente el sacerdote quien tenía la autoridad y la potestad de diagnosticar la lepra a las personas, además de dar la orden de apartarlo de la civilización, alejándolo de su familia muchas veces, de sus trabajos y de todo vínculo religioso y social. Usted ya estará pensando qué terrible era padecer esa enfermedad y las consecuencias que traía. Entonces, ¿se puede imaginar usted, mi hermano, lo tremendo que era padecer esta enfermedad en ese tiempo? La vida del leproso era bastante difícil, ¿sí? Primero, para la mente judía era una enfermedad que representaba estar bajo el juicio de Dios. Era derechamente tener un pecado para los judíos el leproso.
estas personas debían habitar fuera de las ciudades. Debían anunciar las condiciones de ser leproso, gritando, inmundo, inmundo, si alguien se les acercaba. Ceremonialmente estaban impedidos de participar en cualquier templo. Y lo más seguro es que perdían su familia, su trabajo y todo vínculo social. Con estas características de esa enfermedad en ese tiempo, usted ya se puede imaginar qué terrible era padecer esa enfermedad. Aparte que se consideraba un pecado. Dios nos libre, Dios nos guarde, porque hay enfermedades que aparecen, se van, vuelven y muchas veces pueden afectar no solamente el cuerpo de una persona, sino que también sus emociones, su alma, su espíritu, y muchas veces hasta lo puede hacer dudar o alejarlo de las cosas de Dios. En esa condición, mis hermanos, los 10 leprosos buscaron a Jesús creyendo en su poder. Había algo muy importante en ellos, tenían fe. A pesar de toda esa enfermedad y esa complicación, ellos tenían fe en Jesucristo. Estos 10 leprosos se enteraron de que Jesús pasaba cerca de esos lugares, entre Samaria y Galilea. Y al entrar Jesús, ellos escucharon, ¿cierto?, de que estaba Jesús pasando por ese lugar. Y ellos también tenían que avisar que eran inmundo para que la gente no se les acercara. Cuando alguien no contagiado se acercaba a ellos, tenían que estar mínimo a 100 pasos de distancia donde estaban estas personas, que aproximadamente es una cuadra. ¿Por qué? Porque para la enfermedad tan grave como la lepra, cualquiera persona que se pudiera acercar a ellos se podía infectar. En ese tiempo, mis hermanos, esta enfermedad era considerada, como decíamos, casi como un pecado, algo muy grave, algo que apartaba, ¿cierto?, a estas personas de toda relación social. Sin embargo, en este caso, se acercaron a Jesús y le gritaron. En el versículo 13 dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos pidieron misericordia porque también tenían fe de que Jesús podía hacer algo, podía hacer una obra de sanidad en ellos. Estos hombres tienen que haber estado escuchando del poder de Jesucristo, del poder de sanación, en base a muchos milagros que están escritos en esta misma Biblia. Jesucristo es el motivo de acercarse a ellos porque ellos tenían fe en Él. Al Maestro le suplicaron misericordia. Cuando Él los vio, les dijo: id. Ese fue el mensaje: id, mostraos a los sacerdotes. Quizás ellos se sorprendieron, quizás ¿por qué nos dice esto el Maestro? Pero ¿sabe lo importante de esto? Que ellos, aparte de tener fe, obedecieron. Esta fue la orden, esta fue la instrucción, las indicaciones que dio el Maestro, y esa fue la acción que realmente sanó a estos 10 leprosos. Este acto de fe, mis hermanos, y obediencia trajo como consecuencia la liberación de esta tremenda enfermedad y la sanidad en sus cuerpos. Hermano, Señor, ¿a usted alguna vez lo ha sanado? ¿Usted le ha pedido al Señor que lo sane de alguna molestia, de alguna dolencia, de algo muy complicado? ¿Cuántos de los que hoy estamos escuchando, el Señor ha intervenido en su cuerpo a través de las manos de los médicos, ha presentado a usted alguna dolencia y el Señor lo ha sanado? Agradezcamos siempre a nuestro Dios de que somos personas agradecidas. Agradezcamos a nuestro Dios de que tenemos a un ser tan importante al lado nuestro. En la aflicción, en las dolencias, en las enfermedades tan graves, en estos mismos contagios que tenemos hoy en el mundo, el Señor puede hacer una obra siempre y cuando usted sea un hijo cercano a Dios, un hijo que tiene fe y un hijo que obedece la palabra de Dios. Amén. Hermanos, los leprosos fueron sanados. Y no fue solamente uno, fueron los 10 sanados. Porque los 10 quizás en comunión tenían una misma fe. Sin embargo, hay una gran diferencia que lo vamos a ver más adelante. Y aconteció, mis hermanos, y en el versículo 14 dice que mientras iban caminando hacia el sacerdote, porque le hicieron caso al mensaje de Jesús, fueron limpiados. Imagínense, mi hermano, la sorpresa y la alegría de ver que su piel era sanada, limpiada de todas esas manchas, de toda esa herida y del mal olor que generaba esta enfermedad. Qué importante es hacer caso, es obedecer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote, lo decíamos, tenía el poder terrenal de diagnosticar esta lepra. A una persona que padecía esta enfermedad, era él el que daba el diagnóstico. Él ordenaba la destitución de toda actividad social y religiosa y enviarlo a una zona totalmente apartada para evitar cualquier tipo de contagio. Había ese sistema de precaución, sin embargo, era esa persona, el sacerdote, la persona importante. Pero mientras ellos iban camino hacia el sacerdote ordenado por Jesucristo, ellos fueron sanados.
Jesús, en este momento, mis hermanos, y ahora, tiene todo el poder celestial y divino de otorgar sanidad a todo enfermo. Así que, hermanos, si usted tiene fe y en este momento padece alguna dolencia, un malestar, una dolencia, una enfermedad, o esta misma enfermedad tan grave que existe, el Señor lo puede restaurar, lo puede levantar. Hoy Jesús, mis hermanos, está representado a través del Espíritu Santo. Y en este momento, en este lugar, en su hogar, donde usted esté, el Señor quiere sanarle de toda enfermedad. El Señor quiere sanarle de toda enfermedad. Pero usted tiene que tener fe. Usted tiene que obedecer. El Señor lo puede sanar del alma, del cuerpo y del espíritu. Y de lo más mínimo, de ese malestar, esa dolencia, el Señor hoy lo puede sanar. Tenga fe en Jesucristo. ¿Tendrá poder, mis hermanos, nuestro Señor para sanar a un leproso? ¿Tendrá hoy el Señor poder para sanar hoy a un leproso? Claramente. Si lo hizo, lo va a hacer y lo va a hacer siempre, porque Él es lleno de poder, lleno de gloria. En el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, no los 10, sino que uno, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y era samaritano. Ni siquiera era cercano de la tribu de Jesús, sino que era samaritano, totalmente una persona alejada, un gentil común. Sin embargo, aparte de ser agradecido, ¿sí?, y de reconocer de que Jesús lo sanó, él fue a agradecer y se acercó, se postró en tierra a los pies del Maestro. Luego de este acto de fe, mis hermanos, los 10 leprosos, solo uno, un samaritano, volvió a agradecer a Jesucristo y dio glorias a Dios. Un corazón agradecido, mis hermanos, siempre glorifica a Dios. Qué importante es agradecer a Dios, mi hermano, por todo, más aún cuando Dios hace un gran milagro de sanidad. A veces el ser humano está muy acostumbrado a solamente a pedir y no a dar gracias. La idea acá, mis hermanos, que nosotros, si vamos a pedirle a nuestro Señor sanidad, seamos hijos agradecidos. Y no solamente por sanidad, porque hoy podemos respirar, porque hoy podemos desplazarnos, porque hoy estamos en nuestro hogar, porque tenemos trabajo, porque tenemos a nuestra familia. Agradezcamos a nuestro Dios por todo. Existe una gran diferencia, mis hermanos, en reconocer a Jesús como un maestro solamente, un ser lleno de sabiduría, y otra cosa es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el gran maestro y además su Señor, su Salvador. Amén. No solamente un simple maestro, es el gran maestro y además es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuál fue el porcentaje de agradecidos que se aprecia en esta hermosa historia? De 10, mis hermanos, de 10, uno volvió. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Por eso que el mensaje se centra en esta gran pregunta que hizo el Maestro. ¿Y los que hoy faltan, dónde están? ¿Y los que fueron sanados, mis hermanos, dónde están? Muchas veces usted escucha muchos agradecimientos de sanidad, pero ¿dónde están? Solamente se acuerdan de Jesucristo cuando están en aflicción, cuando están en alguna enfermedad y solamente cuando los sana. Pero y después cuando ya está todo y volvió a la normalidad, ¿dónde están? Posiblemente, mis hermanos, están sanados. Ya pasó la aflicción. Dios ya respondió, pero ¿dónde están? No por ser conocedor de nuestro Señor Jesucristo y haber recibido la misericordia de sanidad, mis hermanos, debemos olvidar lo grande que es nuestro Señor y lo poderoso que es, porque por algo nos sanó, por algo nos dio esta nueva vida, ¿sí? Y el Señor, ¿a cuántos de los que hoy están escuchando el Señor lo ha sanado? Jesús dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate. Mira aquí la importancia de no solamente tener fe, sino que además agradecer. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente existía sanidad en su cuerpo, sino que además había recibido la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Es la fe en Cristo, mis hermanos, la que te da la salvación, sanidad, liberación, restauración. Los otros 9, ¿qué pasó con ellos? Fueron solamente sanados. Nadie sabe si fueron salvados. Lo que sí está claro en esta historia es que fueron sanados.
pero uno fue sanado y salvado. Este mensaje de salvación, mis hermanos, es para todos. En cambio, los salvados son un porcentaje que pertenece lamentablemente a la minoría. Ojalá ser parte de esa minoría, de ser un hijo agradecido y además ser salvado por Él. Amén. En conclusión, mis hermanos, para concluir, hoy hay que agradecer a nuestro Dios por tantas bondades que tiene con nosotros. Como les decía al comienzo, por el hecho de respirar, ya al Señor debemos darle toda la honra y gloria, de poder desplazarnos, de poder hablar, de poder conversar, de poder hacer nuestras actividades. Debemos obedecer totalmente a nuestro Señor y no parcialmente, no a media, sino que totalmente. Además, a Jesús, mis hermanos, nosotros debemos reconocer que no es solamente un maestro, es nuestro gran maestro lleno de sabiduría y además es nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor, mis hermanos, Jesucristo está dispuesto para dar salvación. El tema es que nosotros nos acerquemos a Él y seamos salvos por Él. ¿Cree usted, mi hermano, que Jesús murió por usted? ¿Lo cree o no lo cree? Jesús murió por todos nosotros. Entonces entrégale la vida a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Alabarle y glorificarle en cada momento. Dios necesita un corazón agradecido, un hijo agradecido. Con fe, mis hermanos, nosotros nos acercamos a su presencia. Él comenzará una hermosa labor de transformación en cada uno de nosotros. Si usted quiere ser transformado, hay que estar en la voluntad de nuestro Dios. Y por último, mis hermanos, créalo. Dios tiene ese poder de restaurar su salud, de sanarlo, siempre y cuando usted tenga fe en Él y sea un hijo obediente y agradecido. Este es el mensaje que hoy el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. Le pido a mi Dios y le agradezco a mi Dios esta oportunidad y que este mensaje y esta palabra o alguna de esta palabra haya llegado a su corazón, lo atesoremos y lo pongamos en práctica. Amén. Oremos al Señor por su palabra. Gracias a nuestro Dios porque tú nos has hablado a nuestra mente, a nuestro corazón y atesoramos esta palabra, Señor, para ponerla en práctica. Somos hijos agradecidos, Señor. Lo que sí es importante que tú nos recuerdas que siempre seamos agradecidos por todo lo que tú haces. Danos, Señor, sabiduría, inteligencia para entender tu palabra y además, Señor, ponerla en práctica. La fe es importante y la obediencia también. Ayudan, Señor, a que nosotros no solamente podamos recibir sanidad de parte tuya, sino que además la salvación, que debemos cuidarla porque la podemos perder. Ten misericordia a cada uno de nosotros, Señor, y agradecemos esta palabra. Oración que te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora vamos a orar por los enfermos y le vamos a pedir a nuestro Dios también su bendición que todo hijo de Dios necesita. Amén. Oremos al Señor. Gracias, nuestro Dios, porque has permitido estar en este servicio, Señor, en comunión con todos mis hermanos, con todos los amigos que hoy se conectan a través de este canal. Te pedimos, Señor, que tú entregues sanidad al enfermo. Sabemos que hay muchos enfermos, Señor, en este lugar, en este país, Señor, en diferentes situaciones. Muchos están en hospitales, muchos están en cárceles, muchos están en diferentes lugares donde necesitan de ti, Señor, que una gota de tu sangre los lave, los limpie y les quite todo molestia y malestar. Esta enfermedad tan grave, Señor, que ha afectado al mundo, Señor, te pedimos que tú la reprendas, la elimines, la saques, Señor, y que no estén en los cuerpos de ninguno de tus hijos. Y si llega a haber algo, Señor, que sea leve, que sea algo totalmente, que sirva como una experiencia, que sirva como una experiencia de agradecer, Señor, lo grande y poderoso que eres tú. Te pedimos una oración por todos los enfermos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi Señor, te pedimos, Señor, y agradecemos de tu bendición, porque sabemos que nosotros necesitamos de ti. Sabemos que tú nos des, Señor, esta lucidez, esta inteligencia, Señor, para poder entender tu palabra y no salirnos de ella, Señor, y hacer caso y hacer tu voluntad. Te pedimos también, Señor, por tu siervo, nuestro obispo, nuestra pastora y toda su familia, que tú los bendigas, Señor, les des gracia, sabiduría para ministrar y llevar esta iglesia adelante. Agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho con nosotros. Petición que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, que nuestro Dios les guarde y les bendiga.